El siguiente punto que nos pide es el presupuesto de ingresos y costos proyectado a 10 años, clasificando los costos en fijos y variables. Nuevamente, les decía, este ejercicio es muy largo, en realidad no es tan largo, pero es largo en relación a los ejercicios modelo de examen. Entonces, atiendan, si pueden, a lo que voy a hacer para que luego, cuando hagan los ejercicios, entiendan de dónde sale todo. ¿Ya? Tenemos que llenar esta tabla que se llama presupuesto de ingresos y gastos. Para los que llevaron contabilidad, todos llevamos contabilidad, pero la mayoría no la aprende, ¿no? Entonces, si alguno de ustedes aprendió bien contabilidad, podría darse cuenta de que esto que estamos viendo acá, que se llama presupuesto de ingresos, es como que un estado de resultados simplificado, ¿no? Ingresos menos los costos, utilidad bruta. La utilidad bruta menos los impuestos IVA y el IT, utilidad imponible. Y la utilidad imponible menos el IVE nos da la utilidad neta, ¿no? Y estos son cálculos auxiliares para poder calcular el IVA a pagar, el impuesto al valor agregado. Entonces, se dan cuenta de que no es más que un estado de resultados simplificado, que si sabemos rellenar nos va a hacer pichanga todo lo que vamos a hacer, ¿no? Ingresos menos costos y le quitamos los impuestos, nuevamente otros impuestos y se acabó el estado de resultados. Esto sí o sí les va a tocar en su examen. Obviamente no con tantos costos, pero necesitan saber la estructura de un estado de resultados porque fija lija que les va a tocar rellenar una de estas en su examen. Al menos de forma de formulario y no de tabla, pero sí o sí. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se rellena esto? Primero necesitamos calcular los ingresos. Me vengo a los datos y me dicen, se producen 80.000 unidades que se venden a $6 cada uno el año 3 al 5. Ya, entonces en el año 3 mis ingresos van a ser igual a 80.000 unidades por los $6 que vale cada uno, ¿no? Y este dato se va a repetir del año 3, 4 y 5, ¿no? 3, 4 y 5. Fácil, ¿no? Ya tenemos los ingresos. Dice que el primer año se va a trabajar al 60% de la capacidad instalada, el segundo al 75% y del tercero al quinto al 100% de su capacidad instalada. Entonces, si del tercero al quinto yo produje 80.000 unidades, y aquí me está diciendo que del tercero al quinto yo llegué a mi máxima capacidad, en el sexto año, si tuviéramos que hacerlo, y creo que nos los pide, sí, el presupuesto de ingresos y costos proyectado a 10 años, dice acá abajo, ¿no? Entonces necesito rellenar todo ese presupuesto de ingresos y gastos para los 10 años. Ahora, si en los datos yo estoy viendo de que en el quinto año o en el tercero llego al 100%, de ahí en adelante todos los ingresos van a ser iguales, porque no voy a poder aumentar la capacidad instalada de mi proyecto, ¿no? Una vez se alcanza un proyecto a su 100%, se mantiene en su 100% hasta que haya otro proyecto de ampliación o que se vaya el proyecto a otro lado, digamos, ¿no? Pero en este caso no estamos entrando en esos detalles. Simplemente cuando se llega al 100%, ¡pum!, todos los ingresos se vuelven los mismos hacia la derecha. Ahora, nos decía de que el primer año trabajábamos al 60% de la capacidad. Significa que vamos a tener como ingreso el 60% de los ingresos del 100%. ¿No? Eso se da porque asumimos de que todo lo que producimos lo vendimos, ¿no? Para este tema, digamos, en la materia. Entonces, si en el año 1 la capacidad fue del 60%, yo voy a agarrar el 100% que son $480.000 y lo voy a multiplicar por 0,6, ¿no? 60%. Y en el año 2 nos dice el segundo año, perdón, al 75%. Esto por 0,75. Y listo. Con eso determinamos los ingresos. Vamos claro, entonces, esperemos que sí. Ahora necesitamos rellenar los costos y todos los costos no están ya calculados acá, la mayoría de ellos, ¿no? Ingresos por ventas, dice acá, que ya lo sacamos más abajo. Y aquí tenemos los costos fijos y variables y nosotros tendríamos que saber cuál es fijo y cuál es variable, ¿no? En este caso la tabla ya la tenemos hecha, sabemos cuáles son los costos fijos y cuáles son los costos variables. Los costos fijos, acá dice mano de obra indirecta,
Y en los datos tenemos que la mano de obra indirecta es de 30.000. Ahora, ese 30.000, ¿para qué año es? Para todos, ¿ya? Es para todos porque al ser un costo fijo, está siendo, no varía en función de la producción que ustedes tengan, ¿no? No es como los costos variables, que son los que varían en función a la producción que tengan en su proyecto. Entonces yo voy a copiar esos 30.000 a lo largo de los 10 años de mi proyecto. Estoy asumiendo que vamos a tener costos de mano de obra indirecta de 30.000. Mano de obra directa dice el 10% de los ingresos. Entonces es un costo variable porque va a variar, obviamente, en función a los ingresos o la producción. Aquí dice que es del 10% de los ingresos, entonces me voy a los ingresos, lo multiplico por 0,1 y ahí está. Y si arrastro esto hacia la derecha, va a estar en función a los ingresos, ¿no? Aquí es un poco más y aquí alcanza el 100%, entonces vamos a tener unos gastos constantes a partir del tercer año. Veamos qué más dice. Seguros, aquí no sale el valor, pero seguramente está más abajo. Valor de los seguros, 0,8% de la inversión depreciable. Entonces, ¿dónde yo tengo el valor de la inversión depreciable? Puede ser acá. Miren, aquí nosotros ya habíamos hecho esta tabla donde habíamos traído los valores de los activos depreciables y de los activos no depreciables. Entonces, si el valor de los seguros va a ser igual al 0,8% de la inversión depreciable, es igual a este datito, ¿no? Entonces, estos 170.000 son el valor de la inversión depreciable y a eso yo le tengo que sacar el 0,8%. Seguros acá igual 0,008 es el 0,8% y lo voy a multiplicar por esto de acá, ¿no? El valor de la inversión depreciable, 1.360. Entonces voy a poner esto así y voy a arrastrarlo, ¿no? Fíjense que es un costo fijo, ¿no? Está dentro de los costos fijos y se lo mantiene constante, ¿no? Al finalizar los 10 años, al cabo de los 10 años. Después tenemos la depreciación. La depreciación, ¿dónde la tenemos? Como un costo fijo. Entonces necesitamos saber cuánto se deprecia anualmente nuestro proyecto. Y eso lo tenemos más acá, en esta tabla de la depreciación. Teníamos una columna donde colocábamos la depreciación anual. Entonces, ¿se acuerdan que no, los no depreciables no se deprecian? Y los depreciables se deprecian a una vida útil según cada ítem. Entonces, luego de haber hecho esas divisiones, sumamos y el valor de la depreciación anual eran los 10.250. Entonces, vengo y copio ese valor, que está por acá, de 10.250, porque ese es el valor de la depreciación anual, ¿no? Y si yo lo arrastro, cada año tendría que ser el mismo valor. Hasta ahí vamos bien, ya tenemos la depreciación. Amortización de la inversión diferida que se va a recuperar en 5 años. Significa de que aquí nosotros tenemos que amortizar, y ya conocen el concepto de amortizar por lo del segundo parcial, tenemos que amortizar todo aquello que gastamos en la inversión diferida, pero al amortizarlo tenemos que definir n periodos, ¿se acuerdan? La amortización fija era igual al monto de crédito dividido entre el número de pagos, ¿no ves? Entonces, si yo estoy buscando la amortización de la inversión diferida, voy a hacer la división entre la inversión diferida y los números de pagos que aquí dice 5 años. Entonces la amortización de la inversión diferida la voy a obtener de la siguiente forma. Me voy a ir a mi estructura de las inversiones y voy a verificar cuánto es el valor del activo diferido. 14.621. Ese monto que ustedes pagaron en el año cero, como sale ahí en el año cero, lo tienen que amortizar en 5 años, o sea, pagar en 5 años, dividirlo en 5. Entonces lo divido entre 5 y aquí tengo el valor de la amortización 1, digamos. Entonces, si yo quiero el valor de las 5 amortizaciones, lo voy a arrastrar solamente hasta el año 5.
porque así es el enunciado y así es la ley. Hay una ley en Bolivia que dice de que la inversión diferida se debe amortizar en 5 años. ¿Ya? Entonces no es porque al ingeniero le dé la gana o el auxiliar. La amortización diferida se amortiza en 5 años según la ley. Si ustedes le plantan acá y lo arrastran esto hasta el final y amortizan hasta el año 10, cero van a tener de nota final, ¿ya? Por no aprender eso. Y el ingeniero lo debe saber explicar, ¿ya? Entonces la amortización de la inversión diferida se recupera en 5 años y se obtiene dividiendo la inversión diferida entre 5. Chicle, fácil. Y todo lo que estamos haciendo es sumamente fácil. Por eso me encanta el tercer parcial, es muy rápido terminar los ejercicios. Teléfono, dice 1% de los ingresos. Seguramente es un costo variable porque está en función de la producción. Entonces, si es el 1% de los ingresos, me voy al ingreso de ese año y lo multiplico por 0,01, ¿no? Ahí está, 2.880, y si yo arrastro hasta el año 10, va a variar en función de la producción o de los ingresos de cada año. Tercero, el agua, 2% en el año 3. 2% en el año 3 es acá, acá. En el año 3 es esta agua, 2%, entonces vamos a sacar de los ingresos el 2%. Y aquí miren este análisis de acá. Si el agua me está diciendo que es el 2% en el año 3, donde tenemos la capacidad del 100% y es un costo variable, entonces yo asumo de que a partir del año 3 que alcanza el 100%, el valor del agua en los siguientes años tiene que ser el mismo, porque la capacidad instalada es la misma, ¿no? Repito, si el agua es un costo variable y dice que es el 2% de los ingresos en el año 3, ¿no? Entonces sacamos el 2% del año 3 y me sale 9.600. Ese es el valor del agua en ese año. Entonces, como está en función de los ingresos y los ingresos se van a mantener constantes desde el año 3 hasta el año 10, esos 9.600 yo los voy a copiar hacia la derecha, ¿no? Hacia la derecha, hacia la derecha, hacia la derecha. Ahora, ¿qué hago con esto, con el año 1 y el año 2? ¿Qué hago con esa agua? ¿Qué piensan que haremos para hallar el valor del agua en el año 2 y en el año 1, sabiendo que en el año 3 es el 2% del valor de los ingresos y es donde se alcanza el 100%? ¿Tienen alguna idea o no? La respuesta es la siguiente. Si el agua nosotros sabemos que en el año 3 fue el 2% de los ingresos del año 3 y es un costo variable, significa que varía en función de la producción, yo puedo hacer lo siguiente. En el año 2, el valor del agua va a ser igual al valor del agua en el 100% de la capacidad multiplicada por esto de acá, el 75%, ¿no? Que es la capacidad de producción que tuvimos en el año 2. Entonces, por 0,75. Y acá podría ser los 9.600 por 0,6, ¿no? Y ahí tenemos el valor del agua perdón, el valor del agua en el año 1 y en el año 2, ¿no? Como les repito, no van a tener problemas de esto en el enunciado, perdón, en los ejercicios, porque el ingeniero directamente les da el valor de los costos variables y no les interesa a ustedes todo esto de acá. Ahí está en agua 2% en el año 3. Limpieza, 6.000. Miren cómo es fijo, ¿no? Entonces, limpieza, 6.000, y eso lo vamos a copiar para los 10 años. Limpieza, 6.000. ¿Qué más nos falta? Mantenimiento de activos, y debe estar por acá abajo, ¿no? Valor de mantenimiento de activos, 3% de la inversión depreciable nuevamente. Entonces, ¿dónde estaba eso? Mantenimiento de los activos, 3% de la inversión depreciable, nos vamos acá. Inversión depreciable son estos 170.000 y le saco el 3%, ¿no? 5.100, y eso es el valor para los 10 años. Vamos bien, vamos bien. Ya. Intereses de la deuda. Necesitamos saber cuánto vamos a pagar de intereses
en cada año, fíjense acá está, intereses de la deuda, y es un costo fijo, ¿no? No está en función de la producción que ustedes hagan. Entonces, ¿dónde nosotros vamos a averiguar cuánto vamos a gastar de intereses cada año? Acá, en el plan de pago. Y tenemos esto, ¿no? Intereses 40.000 hasta 4.050. He copiado los intereses que voy a pagar a lo largo de 10 años, ¿no? Lo que teníamos acá en el servicio de la deuda. Los he copiado a lo largo de los 10 años, nada más. Simple, ¿no? Ahí están todos los intereses. Materia prima e insumos dice que es igual al 30% de los ingresos. Entonces, materia prima e insumos, fácil, me voy a los ingresos y lo multiplico por 0,3, ¿no? Arrastro y me va a traer cada uno de los costos de materia prima para cada nivel de producción. Energía eléctrica, 2% en el año 3. Energía eléctrica, 2% en el año 3, lo mismo que antes, ¿no? El año 3 por 0,02. Y puedo copiar hacia la derecha todos los datos porque a partir del año 3 sigue siendo el mismo 100%. ¿Y qué era lo que hacíamos acá? Multiplicábamos esto por 0,75 y esto por 0,6, ¿no? Ahí están los costos de energía eléctrica. Otros costos de producción, otros, cualquiera, no sabemos cuáles son, pero están en función de los ingresos, entonces es costo variable, ¿no? Esto por el 0,06 y yo lo arrastro hacia la derecha y tengo los otros costos, que podría ser como que costos menores que no están con su respectivo ítem, pero que sí van a ocurrir. Bien, tenemos otros costos de producción y los imprevistos, miren otra vez, imprevistos es el 5%, ¿no? Aquí no me dice el dato, pero ustedes ya lo deben saber, ¿no? Los imprevistos son el 5% de lo que sea que están calculando sus imprevistos. Entonces, nos faltó servicio, ¿no? ¿Dónde estaba servicio? Lo voy a borrar de acá. Me parece raro, sí, debería estar por ahí. Lo voy a eliminar. Y ya. Los imprevistos son el 5%, entonces, ¿se acuerdan de lo que hacíamos? Hallábamos la suma de todos estos valores de los costos fijos para este caso y le sacábamos el 0,05, ¿no? El 5%. Entonces, eso yo lo repito para todos los años. Y lo mismo vamos a hacer con los costos variables, ¿no? Suma de todo esto y todo eso multiplicado por 0,05. Perdón, seleccioné la misma celda. Ya. Ahora lo arrastro hacia la derecha y tengo los valores de los imprevistos. Entonces, si ya tengo todos los valores de los costos fijos y tengo todos los valores de los costos variables, puedo hallar una sumatoria de todo eso y digo que ese es el valor de todos los costos fijos en el año 1, que este es el valor de todos los costos variables en el año 1, y de ahí simplemente arrastro, ¿no? Arrastro. Acá. En el de energía eléctrica, ¿no ve? Ujú. Sacaste el 6% del 100%, ¿no? Del 9.600. ¿O El de cuál? 60%. El 60%, por ahí. Ajá. A mí me sale 5.760. Tenés razón. Aquí está el error, mira. Creo que lo Seleccioné. hiciste. Ahora sí. Pum. Gracias, 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 gracias. Ahora Muchas sí, ¿no? gracias. No, está bien, buenísimo. Gracias, gracias. Ya. Entonces, no sé, el otro donde habíamos hecho eso fue en el agua, ¿no? ¿Me equivoqué ahí también? No. Bien. Ya. Estamos bien entonces, ¿no? ¿Qué fue lo que hice lo último? Hallé la sumatoria de los costos fijos y la sumatoria de los costos variables. Entonces los costos totales es igual a la sumatoria de ambos, ¿no? Los costos fijos más los costos variables. Arrastro hacia los 10 años y tengo el valor de todos los costos totales durante los 10 años. La utilidad bruta es igual a los ingresos menos los costos. Así de simple. Ingresos menos los costos totales, ¿no? 32.800, que es igual a la diferencia de 288.000 menos los 255.000.
Si arrastro, va a ser la misma operación para los 10 años, ¿no? Entonces ahí tengo el valor de la utilidad bruta de cada año. Fíjense que estamos rellenando la tabla por deporte, digamos, ni siquiera estamos viendo qué es lo que nos pregunta. Ah, no, perdón, en este ejercicio sí, nos pregunta, nos dice que llenemos el presupuesto de ingresos y costos. Entonces estamos bien, estamos rellenándolo todo. Ahora veamos esto de acá. Nos toca hallar el impuesto al IVA, ¿ya? El impuesto al valor agregado, perdón. El impuesto al valor agregado siempre es la resta del crédito fiscal menos, del débito fiscal menos el crédito fiscal. Es este cuadro auxiliar que tenemos abajo. El impuesto al valor agregado se calcula de la siguiente forma. Se tiene que restar, ya dijimos, del débito fiscal el crédito fiscal. ¿Y qué es cada cosa? El débito fiscal es el 13% de los ingresos. Entonces, supongamos, y miren lo que vamos a decir acá. Ah, perdón, ya estaban los datos ahí. El débito fiscal, como dice ahí, es el 13% de los ingresos. Entonces, yo me voy a venir al año 1 y voy a seleccionar los ingresos y voy a sacarle el 13%. Esos 37.440 dólares que estoy hallando ahí es el monto que ustedes como proyecto deberían pagarle al Estado por los impuestos, por ese 13% de sus ingresos, ¿no? Entonces, para que no paguen esa cantidad de dinero, ustedes pueden contrarrestarlo con el crédito fiscal. Es decir, ustedes como empresa van a presentar facturas a nombre de la empresa para que el Estado le descuente a esos 37.440. Entonces, para este ejercicio, nos dice de que el crédito, perdón, para siempre, para todos los ejercicios, es el 13% de los costos facturados. El valor del crédito fiscal es igual al 13% de los costos facturados. ¿Qué son los costos facturados? Aquellos costos, tanto fijos como variables, que tengamos en el proyecto, de los cuales nosotros sabemos que nos van a dar factura. Entonces, esa factura nosotros la vamos a descargar para que nos calculen el crédito fiscal y se le descuente a lo que deberíamos pagar del débito fiscal. Cuando hagamos ejercicio, vamos a ver de que esto del IVA es un tema importante porque eso nos va a complicar en el cálculo de los ejercicios. ¿Ya? Entonces, esto que estamos explicando es muy importante que lo recuerden, muy importante. Un resumen nuevamente. El impuesto al valor agregado es un impuesto que se resta de tu valor de tu estado de resultados, ¿no? Van a tener que pagar un impuesto. ¿Cómo se calcula ese impuesto? Calculando el débito fiscal y el crédito fiscal. Lo estamos viendo en la pantalla. El débito fiscal es el 13% de los ingresos. Veamos todo como si fuéramos la empresa. Ustedes como empresa, si reciben 1.000 bolivianos, 130 tienen que darle al Estado por impuesto. Son el 13% de tus ingresos, de tus 1.000 bolivianos. Entonces, para que vos como empresa no pagues los 130 bolivianos de impuestos, podés presentar facturas a tu nombre para demostrarle al Estado de que ya gastaste plata en impuestos, pagando con factura, ¿no? Entonces, ¿cómo hago eso yo? Presento las facturas de aquellos costos facturados, ¿no? Ridículamente es así. Entonces, a esos costos facturados le sacamos el 13% y ese es el valor del crédito fiscal. Entonces, ya habíamos calculado aquí el valor del débito fiscal. Fuimos a los ingresos y trajimos el 13%. Entonces necesitamos calcular el crédito fiscal ahora. El 13% de los costos facturados sería lo siguiente. Miren lo que voy a hacer en la fórmula. Voy a poner 0,13, que va a ser el 13% de lo que yo multiplique, y voy a multiplicarlo por un paréntesis donde voy a hacer una sumatoria. Voy a sumar todos los costos facturados. Y ustedes me van a decir, yo le voy a nombrar los costos y ustedes me van a decir si piensan que van a recibir factura de ese costo. Cuando ustedes le pagan a un personal cada mes o cada año, ¿ellos les van a dar factura a ustedes, sí o no? No se emite factura. Cuando ustedes cobran su sueldo, no tienen por qué facturarle a la empresa, digamos. Entonces, esta mano de obra indirecta no es un costo facturado. Los seguros sí. Los seguros que ustedes contraten como empresa es un servicio, digamos, que van a recibir facturas por eso. Entonces, este sí es un costo facturado.
Los costos de mantenimiento sí son costos facturados, la depreciación no, los gastos de limpieza sí, la amortización de la inversión diferida no, los intereses tampoco, no te dan factura por pagar intereses, los imprevistos tampoco. La materia prima de insumos, sí, cuando ustedes la compren, van a recibir factura. La mano de obra directa, al igual que la indirecta, no te va a dar factura. El albañil al que vos contrataste, digamos, en los costos fijos, no te va a dar factura por recibir su sueldo. Entonces, no reciben. El teléfono, sí. El agua también. Otros costos, no me especifica, yo no lo voy a considerar, porque yo no sé si son facturados o no. ¿Ya? No sé si el ingeniero lo consideraba. ¿Ya? De todas formas, lo ven con él. En este caso, yo no lo voy a considerar. Y la energía eléctrica sí es un costo facturado, ¿no? Nos dan factura por eso. Entonces, ¿qué hice hasta ahí? Seleccioné todos los costos facturados y a esos todos los costos facturados le voy a sacar el 13% y ese es el valor del crédito fiscal. Entonces, en el términos de la empresa, como recibió tanto de ingresos, el 13% es 37.000. Ellos tienen que pagar de impuestos 37.000, pero gracias al crédito fiscal han reducido su impuesto en 14.000 bolivianos. O sea que el IVA que van a tener que pagar es igual a eso, menos el crédito fiscal, 22.716, ¿no? Ese IVA a pagar que hemos calculado ahí se convierte en el impuesto IVA de acá, ¿no? Pum. Entonces voy a arrastrar esto hacia la derecha para que me lo calcule para los 10 años, ¿no? Y esto de acá también, el impuesto IVA para los 10 años. Tengo todo hasta ahí y me falta el impuesto a las transacciones, que es el IT, y dice que es el 3% de los ingresos. Ahí no hay tu tía, es el 3% de los ingresos y chao, lo pagás porque lo pagás, digamos. 3% de los ingresos, arrastro hacia la derecha y tengo el valor del IT para los 10 años. Ahora, la utilidad imponible es igual a la utilidad bruta menos el impuesto al IVA menos el impuesto IT. Entonces, 1.479. Poquito, ¿no? Casi nada. 1.479. Arrastro hacia la derecha y tengo los valores. Solo en este año me salió poquito. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La utilidad bruta es muy pequeña acá. Ah, ya es por el 60% de la capacidad. Ya. Ya tengo la utilidad imponible y por último el impuesto a las utilidades de las empresas es igual al 25% de las utilidades imponibles. Entonces, utilidad imponible por 0,25, ahí está, 370 y lo voy a poner hacia el final, ¿no? Tengo todos los valores de los impuestos. La utilidad neta es igual a la utilidad imponible menos el IVE que está arribita. Entonces, 1.109 y arrastro hacia la derecha y tengo todos los valores de las utilidades netas. Hasta ahí terminamos el presupuesto de ingresos y gastos y es todo lo que teníamos que calcular. Fíjense, el presupuesto de ingresos y gastos proyectado a 10 años, clasificando los costos en fijos y variables, que ya lo hicimos. Y por último, el débito y crédito fiscal para los 10 años, y ya aprendimos cómo calcularlo, ¿no? Entonces, este sería el ejercicio que es el más largo. Miren, nos tomó casi 2 ayudantías. El objetivo de estas 2 ayudantías o de este ejercicio es de que ustedes hayan escuchado, aprendido y visto de dónde salió cada uno de los resultados. Vamos a hacer el segundo ejercicio, que ya es ejercicio modelo de examen. Y como ya sabemos de dónde sale todo, vamos a ver que no va a ser necesario calcular la tabla, probablemente. Directamente vamos a hallar todo. Pero hasta aquí quiero preguntarles, ¿tienen alguna duda sobre esto? Bien, sigo entonces, metámosle ahora. Si todo esto lo hemos entendido, vamos a ver cómo nos sale el segundo ejercicio, que es, como les digo, de su práctico y de sus exámenes. ¿Ya? Vamos a cerrar esto, vamos a agrandar esto de acá y vamos a comenzar. Miren, la inversión total de un proyecto es de $200.000. Hasta aquí ya tengo la estructura de las inversiones. Ya no tengo que hacer toda esa tabla larga que hacíamos al inicio, porque ya me dice que el valor de toda mi inversión es 200.000, de los cuales el 75 es inversión fija
20% es capital de trabajo, y me falta algo, ¿no? La inversión diferida. Y si yo sé que uno es 75% y el otro 20%, sumados dan 95%, entonces la inversión diferida es el otro 5% restante, ¿no? Así son los modelos de exámenes, son sumamente fáciles. Les va a gustar este tema, ¿no? Entonces, fíjense, con esta primera línea ya pueden o ya tienen toda la estructura de las inversiones, ya saben dónde está cada cosa. Con esta segunda oración dice, se pretende financiar el 70% del activo fijo, que corresponde a todo lo depreciable en 10 años. Significa que el 70% del activo fijo es el valor depreciable y se deprecia en 10 años. Ya está, el valor de la depreciación anual lo podemos calcular en 2 patadas, ¿ya? Entonces, si ustedes recuerdan todo lo que hicimos en la disyuntiva anterior y hoy, lo que voy a hacer aquí, así lo tienen que ver, ¿ya? Y dice a 5 años plazo al 18% anual. ¿Qué es eso? Lo que vamos a financiar, el 70% del activo fijo. O sea que ya tenemos cuánto el capital, sabemos la tasa de interés y sabemos los años. Podemos calcular rapidingo el plan de pago. Y dice con amortización fija anual. ¡Esta belleza! Entonces en 2 patadas lo hacemos, digamos. Los ingresos alcanzan $230,000 trabajando en el año 4, que se alcanza la máxima producción. El primer año al 40, subiendo 20% cada año. Ya tenemos los ingresos de todos los años que ustedes quieran. Se factura el 80% de los costos fijos y el 60% de los costos... Oh, aquí está mal, ¿no? Vamos a cambiar, aquí le vamos a poner variable. Y el 60% de los costos variables. Determinar el interés preoperativo considerando el tiempo de implementación de 2 meses, la amortización de la inversión diferida anual a recuperar en 5 años, la depreciación anual y el valor residual en el año 6. Voy a traer este ejercicio acá. Recuerden, esto ya es un modelo de examen. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Siempre el primer paso, ¿se acuerdan? Era hallar la estructura de las inversiones. Entonces, ya no vamos a hacer la tabla. Como todos los tenemos en datos, simplemente voy a anotar lo siguiente. La inversión total es de $200,000, ¿no? $200,000. De los cuales el 75% es la inversión fija. Entonces, la inversión total está estructurada en inversión fija, en inversión diferida y en capital de trabajo o capital de operaciones, que es lo mismo. Entonces, veamos cuánto es cada uno. Si la inversión fija me dice que es el 75% de todo, ¿cuánto es el 75% de 200,000? ¿Es 150,000? Vamos a poner 200,000 por 0,75 es 150,000, ¿no? Sí, Vamos, ya, gracias. Ahora dice que el 20% es el capital de trabajo. Entonces, ¿cuánto es eso? 40,000. sí. 40,000. Entonces, el saldo sería la inversión diferida. 150 más 40 son 190,000. Entonces, la inversión diferida son $10,000. Tengo hecho el primer paso, que era la estructura de las inversiones. Sé cuánto voy a gastar en qué. Ahora dice, se pretende financiar el 70% del activo fijo. Entonces, voy a poner abajo, monto a financiar 70% de los activos fijos. ¿Tengo el valor de los activos fijos? Sí, ¿no? Porque es lo mismo que inversión fija. Entonces sería igual a los 150,000 por 0,7. ¿Cuánto sale eso? 105,000. 105,000. 105,000, muy bien, $105,000. Tengo el monto a financiar. Dice, ese 70% de los activos fijos corresponde a todo lo depreciable a 10 años. O sea que aparte de ser al monto a financiar, es igual al activo fijo depreciable, ¿no? El activo fijo depreciable, $105,000, ¿no? Da la casualidad de que todo lo que es depreciable, ustedes se lo van a financiar. Ahora, a 5 años plazo al 18% anual con amortización fija anual, ¿no? Los $105,000. Tenemos los datos del plan de pago, podemos ponerlo. Datos
del plan de pago. Sería igual el capital, 105.000. Los años, si quieren pongámosle N, sería igual a, ¿cuánto decía? 10 años, no, perdón, 5 años, 18% anual, ¿no? 5 años y la tasa de interés, 18% anual. Y con amortización fija. Entonces, amortización fija. Estamos anotando los datos, no estamos calculando nada porque veamos qué era lo que me pedía. Dice, determinar el interés preoperativo considerando el tiempo de implementación de 2 meses. En la anterior ayudantía yo les había dicho, cuando ustedes vean entre sus incisos el interés preoperativo, comiencen por esa porque no necesitan calcular nada, todo está de datos. Entonces veamos, probemos de que lo que digo tiene razón. Para hallar el interés preoperativo, dijimos que lo primero que hay que hacer es hallar el interés en el año 1. Entonces, si ya yo sé cuánto me voy a prestar y sé cuál es la tasa de interés, yo puedo hallar el interés en el año 1, ¿no? ¿Se acuerdan en el plan de pago? El interés en el año 1 era igual al saldo por la tasa de interés. Y el saldo en el año 1 es igual a lo que ustedes se han prestado. O sea que sería 105.000 por 0,18, que es la tasa de interés anual. No estamos hablando de mensual, eso es del segundo parcial. Entonces 105.000 por 0,18 me sale $18.900. Estos $18.900 es lo mismo que estos de acá, para que se ubiquen. Estos 40.500, ¿no? Que salían de, miren, el saldo deudor, que era igual al capital, por la tasa de interés del 15% que estaba acá arriba, ¿no? Entonces, ahora lo que estoy haciendo es el saldo por la tasa de interés del 18%, 18.900. Si ya tengo el interés en el año 1, puedo hallar el interés preoperativo multiplicándolo por los meses del tiempo de preoperación, que son estos dos. Les decía yo, siempre va a venir de datos. Entonces lo multiplicamos por 2 y lo dividimos entre 12, ¿no? Interés preoperativo igual a los 18.900 por 2 dividido entre 12. ¿Cuánto sale eso? 3.150. Y ahí tienen sus primeros 33 puntos de su examen. 3.150. Ese es el interés preoperativo. ¿Se dieron cuenta que nada de esto por el momento es necesario? O a ver, bueno, sí, fue necesario, ¿no? Porque para hallar los 105.000 teníamos que hallar el 70% de los activos fijos y los activos fijos eran el 75% de los 200.000. Entonces todo lo que hemos hecho al inicio es válido. Bien, ahí está el inciso A, el interés preoperativo. El inciso B dice la amortización de la inversión diferida anual a recuperar en 5 años. Yo les decía de que la amortización de la inversión diferida era igual al valor de la inversión diferida dividido entre 5 años, porque así lo dice la ley, ¿no? Entonces, amortización de la inversión diferida es igual a el valor de la inversión diferida, que es esto de acá, 10.000, perdón, 10.000 dividido entre los 5 años en los que se debe amortizar. Entonces son $2.000. Ahí tienen sus 66 puntos. Ya pasaron. Fácil, sumamente fácil. Y si recuerdan todo lo que hicimos, mucho más fácil, ¿no? Inciso C, la depreciación anual. Si recuerdan la tablita, la depreciación anual era igual al valor de la inversión de los activos depreciables dividido entre los años de vida útil. Ahora, en los exámenes ustedes no van a tener los ítems, no van a saber de qué hablan, si es obra, si es maquinaria, si es vehículo. El ingeniero directamente les va a dar cuánto es el valor de lo depreciable. Y fíjense que ya lo teníamos calculado acá. El valor de lo depreciable es 105.000 en general, de todo lo depreciable. Y dice de que en general se deprecia a 10 años. Entonces, si yo quiero hallar
el valor de la depreciación anual esto será igual al valor del activo fijo depreciable, que son 105.000, dividido entre los años de vida útil, que son 10. Entonces me sale $10.500, ¿no? En la depreciación anual. Simple, ya tienen sus 100 puntos, porque él les puede decir, escojan 3 de estos. Digo. Si él les dice, escojan 3, miren cómo hicimos estos 3 resultados rapidísimo. Y pueden decir ustedes, no, Luis Andrés lo está haciendo muy fácil. Es fácil, yo no lo hago fácil. La materia es fácil y los cálculos son así de simples divisiones. Si ustedes no manejan los conceptos que ya mencionamos, en el examen se van a poner a resolver todita la tabla de ingresos y costos sin haberse dado cuenta de que lo que nos está pidiendo no se saca de ahí, se saca de los datos anteriores, de puras fórmulas de divisiones, ¿ya? Entonces, eso es muy importante y por eso le tiré toda la ayudantía explicándoles eso, porque seguramente algún día van a ver el video y van a querer aprender sobre eso para su examen. Inciso D, el último, valor residual en el año 6. ¿Recuerdan qué era el valor residual? Era el valor de mis activos, a lo cual yo les restaba el valor de las depreciaciones anuales durante ese año, ¿no? Durante los años que pasen. Si quieren lo vemos acá. El valor residual me está pidiendo en el año 6. Entonces, si yo tuviera que haber calculado esta tabla, para ese ejercicio estaría estructurada de la misma forma. A todos los activos depreciables yo les resto 6 veces el valor de su depreciación anual y los activos no depreciables, como no se deprecian, al final en el valor residual van a valer lo mismo. Entonces, si yo sumo el valor de lo no depreciable con el valor residual de lo depreciable, voy a tener el valor residual del proyecto en ese año. Y lo voy a hacer acá en forma de tabla para que se les quede claro. Perdón. Me pide el valor residual en el año 6. El valor residual está compuesto por el valor de los activos depreciables y el valor de los activos no depreciables. Ambos son activos fijos. ¿Cuánto valen los activos fijos depreciables? Según nuestros cálculos, 105.000. ¿Cuánto valen nuestros activos fijos no depreciables? No tenemos datos de eso, pero sabemos que todo el activo fijo son 200.000. Y si de los 200.000, 105.000 es depreciable, ¿cuánto es no depreciable? Perdón, son 150.000, ¿no? 200.000 es la inversión total. El activo fijo son 150.000. Si 150.000 es todo el activo fijo y 105.000 es lo depreciable, lo no depreciable tiene que ser la diferencia entre ambos, o sea, 45.000. Entonces, activos fijos no depreciables, 45.000, ¿no? Perdón, esto es acá en el valor de la inversión, ¿no? Aquí. El valor de la inversión, 105.000. Ahora, ¿cuánto es la vida útil de los activos depreciables? Nos decía 10 años. Entonces la depreciación anual va a ser igual a 105.000 dividido entre 10, que fue lo que ya calculamos, ¿no? 10.500. Sabemos que los activos fijos no depreciables no se deprecian. Entonces al finalizar los años que les dé la gana, su valor va a ser el mismo, los 45.000. Ahora, ¿qué pasa con los activos no depreciables? Si nosotros estamos hallando el valor residual al finalizar el sexto año, tenemos que restarle al valor de la inversión de lo depreciable 6 veces su depreciación anual para saber cuánto vale al finalizar el sexto año. Si todo vale 105.000 y cada año pierde 10.000 de valor, voy a multiplicar 6 veces esos 10.000 y se lo voy a restar al valor de los 105.000. Es lo que estoy haciendo. Entonces, el valor residual son 42.000 de los activos depreciables. Entonces, si ustedes suman los 42.000 más los 45.000, les van a dar estos 87.000 dólares, perdón, 87.000 dólares, que es el valor residual en el año 6, ¿no? Y esa sería la respuesta. Ahora, si no quieren hacer la tabla, ¿cómo podemos hacerlo en fórmula? Que seguramente es lo que les va a interesar llevarse, la fórmula, ¿no? Entonces vamos a poner de que el valor residual
en el año 6 es igual al valor residual depreciable más el valor residual no depreciable. Sigamos con la fórmula. El valor residual en el año 6, ahora simplificando, dice que es igual al valor residual depreciable más el valor residual no depreciable. ¿Sí? Estoy simplificando todo. El valor residual en el año 6 es igual al valor residual depreciable que tenemos una fórmula, que era igual al activo fijo depreciable dividido entre los años de vida útil. Eso lo voy a poner con colores para que lo vean bien después. Es igual a esto de acá. Le vamos a cambiar color. Verde, verde. Esa es su fórmula. Del valor residual depreciable es igual al activo fijo depreciable más dividido entre los años de vida útil. Ahora, el valor residual no depreciable es igual al valor de los activos fijos no depreciables. Entonces, esto que estoy viendo aquí con celeste es la fórmula de esto, ¿no? Ni siquiera es fórmula, es el mismo valor. Entonces, si yo reemplazo valor residual en el año 6, activo fijo depreciable, ¿cuánto era? 105.000 dividido entre 10 años de vida útil, más el valor de los activos fijos no depreciables, que era la diferencia entre 150.000 y 105.000, que da 45.000, me tendría que dar lo mismo que hallamos en la tabla, ¿no? Entonces 45.000 más... no, perdón, estamos mal. Activo fijo, valor residual depreciable, activo fijo depreciable menos los años de vida útil. Aquí la fórmula me faltó. Es activo fijo depreciable menos la depreciación anual multiplicada por el año, ¿no? En el año 6 sería. Por 6. Por la NBC. A ver. El valor residual depreciable es igual al activo fijo depreciable menos la depreciación anual por las 6 veces que nos está pidiendo el ejercicio, ¿no? Ahora sí. Entonces el activo fijo depreciable son estas 105.000 que yo le debo restar el valor de la depreciación anual, que son 10.500, multiplicado por 6, ¿no? Más los 45.000 de los activos fijos no depreciables. Ahora verifiquemos si sale lo mismo que teníamos allá. 105.000 menos 6 por 10.500 me da 42.000 más los 45.000, 87.000, ¿no? 87.000 dólares. Y ese es el valor residual en el año 6.